bienes y servicios que se obtienen de los factores productivos. Y acá aparece algo diferente con respecto a los otros temas, donde aparece lo que se llama competencia. Entonces, porque acá aparece una economía de mercado, y entonces hablamos de la competencia. La competencia puede ser perfecta o imperfecta. Entonces, cuando hablamos de competencia, si hablamos de competencia perfecta, tiene que reunir algunos requisitos, generalmente son 4 requisitos, que son, a ver, alguien que entra, me parece. No. Ah, sí. Bien. Esos 4 requisitos de competencia perfecta son, se llaman atomicidad, que son muchos compradores y muchos vendedores; homogeneidad, que son los bienes son iguales y los servicios son todos iguales, o por lo menos muy parecidos; transparencia, porque la determinación del precio está determinada por el mercado; libre movilidad de los factores, porque las empresas pueden entrar y salir cuando quieran. Este punto no es tan fácil, porque una empresa, para que ingrese a un mercado y luego salga, nosotros estamos viendo economía, y todo es económico. Es una fortuna instalar una empresa, entonces no es tan fácil instalarla y desinstalarla. Por eso este punto es más complicado. Si hablamos de competencia perfecta, imperfecta, ahí no cumple con los requisitos que habíamos mencionado antes. En la competencia perfecta, por ejemplo, hablamos de mercado de capitales; algunos productos agropecuarios cumplen con esos requisitos. Pero la competencia imperfecta no cumple con esa idea. Y ahí tenemos un problema, porque cuando la competencia es imperfecta, aparecen esas imperfecciones que llamamos monopolio, oligopolio, y distintas formas que se nombran. Los monopolios, hay distintos tipos de monopolio. Por ejemplo, naturales, o monopolios de leyes, patentes, que son artificiales. Y hay uno que es muy conocido, que es la obra pública, que se llama monopsonio. ¿Por qué se llama monopsonio? Porque hay un solo oferente, o sea, mejor dicho, hay muchos oferentes y hay un solo demandante, que es el Estado. El Estado es el único demandante que hay. Pero hay muchos. Los oferentes, ¿qué son? Son las empresas de la construcción, porque la obra pública generalmente son hospitales, escuelas, rutas, puentes, etc. Los oligopolios pasa lo mismo. Hay distintos tipos de oligopolio. Puede ser, por ejemplo, convenio, que son tácitos, no hay nada formal, eso se llama colusión; o algo expreso, formal, que se llama cartel. Generalmente este ejemplo también lo conocen todos ustedes por las prepagas. La prepaga es un tipo de oligopolio que generalmente está determinado por un pequeño grupo de empresas, y esos pequeños grupos de empresas son las que manejan el producto, que en este caso sería, en la prepaga, el servicio de salud. Luego tenemos el duopolio, que también es un tipo de oligopolio. A diferencia del anterior, está caracterizado por 2 empresas nada más, que son, por ejemplo, en los casos de tarjetas de crédito tenemos a Visa y Mastercard; en el caso de gaseosas tenemos a Coca-Cola y a Pepsi-Cola; y luego tenemos también lo que se llama oligopsonio. Por ejemplo, las fábricas de sillas para autos. Hay muchas fábricas de sillas para autos, pero hay pocas fábricas de autos. Entonces acá no es como es el monopsonio. Acá, ¿qué característica tenemos? Tenemos que hay pocas empresas, pero que compran ese producto, y hay muchas empresas que lo ofrecen. Entonces, por eso se llama oligopsonio. También tenemos el trust, que es cuando una empresa compra la materia prima, la empresa de la materia que produce la materia prima, y
esa misma empresa se pone a fabricar la materia prima que compraba anteriormente a otra empresa. También hay holding, que es integración de muchas empresas, varias empresas en un sistema. Entonces, hay distintas empresas con distintos tipos de mercado. Bien. Las ramas de la economía ya las habíamos visto nosotros cuando estuvimos la otra vez, así que esa no es necesario que la veamos. Así que ahora sí vamos a pasar a lo que se llama elasticidad. Vamos a ir a elasticidad. ¿Qué vamos a hacer? Entrar acá. Bien. Bueno, cuando hablamos de elasticidad, hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de elasticidad. No, función demanda, perdón, todavía no vamos a ver elasticidad. Vamos a arrancar con la función demanda. En el mercado tenemos la demanda y la oferta. Acuérdense que siempre trabajamos en el primer cuadrante, por lo tanto, en el cuadrante positivo. En el eje vertical los precios, en el eje horizontal las cantidades. Entonces vemos que las cantidades están en función del precio y por eso tiene esa inclinación. Si nosotros miramos la tabla, a ver si salté la tabla. A ver, alguien quiere entrar. ¿Por qué tiene esta inclinación? Se llama pendiente negativa. Pendiente es la inclinación que tiene esta recta. ¿Por qué tiene inclinación negativa? Porque cuanto mayor sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada por las personas. Eso es simple, nosotros somos demandantes, por lo tanto es fácil entenderlo. Cuanto más caro es el bien, menos poder adquisitivo tengo, por lo tanto puedo comprar menos cantidad de bienes y tengo que empezar a disminuir el consumo de esos bienes. La función demanda tenemos ahí una tabla que dice precio, y en la primera columna tenemos los precios, y en la segunda columna tenemos la cantidad demandada. Eso se llama tabla de demanda. Si pasamos a la página 78, observamos que en el eje vertical nosotros habían dicho que era la Y y en el eje horizontal la X. ¿Y qué decíamos nosotros? La Y está en función de la X o viceversa también. Y acá tenemos, si graficábamos, nos daba una curva de este tipo. Esto sí es una función, pero por ejemplo, esto no es una función. ¿Por qué no es una función esto? Porque si observamos esta curva que está acá, tiene sobre el eje Y dos puntos diferentes. Fíjense que en esta, si nosotros graficamos, cada punto de la curva tiene un solo punto que se representa en este eje. Sin embargo, en esta curva, no, porque acá pasa por dos puntos distintos. Por lo tanto, esto no es una función. Esto ya lo habíamos visto cuando nosotros lo vimos en clase, por lo tanto no era necesario verlo. Y acá vemos lo que se llama la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, ¿qué me dice? ¿Cómo varía la cantidad? ¿Cuándo varían los precios? Entonces, si la elasticidad es igual a 1, se llama unitaria. Si la elasticidad es mayor que 1, se llama elástica. Y si la elasticidad es menor que 1, se llama inelástica.
Bien. Acá tenemos una representación gráfica de una demanda determinada, igual a la que habíamos visto nosotros al principio. Acá lo que me está diciendo simplemente que la elasticidad de la demanda es igual. El triangulito significa variación de la cantidad demandada respecto de la variación del precio. Y si hablo de la oferta, la fórmula es la misma. Variación de la cantidad ofrecida, nada más que en lugar de hablar de la oferta, en lugar de hablar de la demanda, hablo de la oferta, respecto de la variación del precio. Tanto la demanda como la oferta van a depender del precio. Cuanto más alto sea el precio, menor demanda va a haber y también va a haber menor oferta. Porque al productor vender menos, automáticamente va a producir menos. Y si produce menos, me genera un problema en la economía. ¿Por qué? Y porque si produce menos, no va a tomar personal. Lo más probable es que pueda empezar suspendiendo personal y si eso sigue así, echando personal. Lo cual, eso me va a terminar generando, en última instancia, me puede generar un desempleo. Entonces, la elasticidad de la demanda puede ser de la oferta o de la demanda, de cualquiera de las dos. Esa es la elasticidad precio. ¿Y qué me dice la elasticidad precio? Me dice cómo varía la cantidad demandada si hablo de la demanda o de la oferta si hablo de la oferta cuando varían los precios. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, seguimos. Sí. También Sí. la demanda puede ser de este tipo, en forma horizontal, o también puede dar en forma más vertical, menos inclinada o más inclinada, eso depende. No es que siempre tiene que ser igual. Entonces, luego tengo la elasticidad ingreso o elasticidad renta. Esa también. ¿Puedo hacer una consulta de Pregunta lo que quieras. ¿y qué, o sea, qué es lo que haría que sea horizontal o vertical? Si es elástica o si es inelástica, ahí va cambiando. Cuando vos vas consumiendo más, va tomando una curva. Cuando vas consumiendo menos, va tomando otro formato. Depende del consumo que vos tengas. Eso es válido para todos los bienes. Si la leche sube el precio, ahora si la leche vale, por ejemplo, a partir de mañana, 10.000 pesos el litro de leche, ¿vos qué pensás? ¿Que va a aumentar o va a disminuir el consumo? ¿Si aumenta el precio de la leche? Si la leche vale a partir de hoy 10.000 pesos el litro de leche, ¿vos qué supones? ¿Va a aumentar o va a disminuir el consumo de leche? No sé cuánto vale la leche, pero si es que aumentó el precio, va a bajar el consumo. No sé cuánto vale, pero 10.000 pesos el litro de leche no vale seguro. No, seguro que no vale eso. No tengo duda que eso no vale. Bueno, ponele 100.000 pesos el litro de leche. Que ahí, aunque vos no sepas el valor de la leche, el litro de leche vos sabés que no vale 100.000 pesos el litro de leche. Va a disminuir el consumo de leche. Se va a disminuir el consumo, es automático. Eso es así. Y si disminuye el consumo, el productor, ¿va a producir más o va a producir menos? Menos, porque tiene menos Si produce menos, ¿va a tomar personal o va a echar personal? Va a echar. Y bueno, ¿ves? Todo eso se deduce de un aumento del precio. El aumento del precio no es que a nosotros no nos conviene porque somos solamente consumidores o familia. Genera todo un problema en la economía. No es tan simple. Porque no todo el mundo puede comprar o vender a cualquier precio los bienes. Pensemos que nosotros tenemos límites en el consumo de bienes. ¿Quién me da el límite a mí? ¿Qué suponen ustedes? ¿Cuál es mi límite? ¿Yo por qué tengo límites en la compra de bienes? ¿Por el precio? Muy bien, por el precio. Porque si yo tengo necesidades, yo tendría que satisfacer todas mis necesidades. Si no lo hago, ¿por qué no lo hago? Porque no tengo el poder adquisitivo para adquirir esos Correcto, bienes. correcto, porque mi ingreso es inferior al gasto que tengo y por lo tanto se llama poder adquisitivo. Pierdo poder adquisitivo y si yo pierdo poder adquisitivo no tengo más remedio que disminuir
el gasto, no tengo otra. No hay otro camino. Por más que le busque, lo que le busque, ustedes podrán decir, bueno, vos podés ganar más. Bueno, está bien, puedo ganar más. Ahora vamos a razonar un poco esto, a ver si esto es real o es una frase linda, interesante y nada más. Pero entonces, si es elástico, entonces sería más horizontal en el gráfico, y si es inelástico, más vertical, porque hay menos demanda. Claro, se va, exactamente, va modificándose de acuerdo a la demanda. Y fíjense, ustedes podrán decir, bueno, en lugar de trabajar con el gasto, yo puedo trabajar con el ingreso. Porque si yo tuviera más ingreso, ¿voy a poder gastar más o voy a poder gastar menos? Gastar más. Muy bien. Entonces yo también podría trabajar con el ingreso en lugar de con el gasto. Ahora, vamos a analizar si yo trabajara con el ingreso. Supónganse que yo cobro por mes, no importa la cantidad, vamos a suponer que yo cobro 100.000 pesos por mes. Si yo pudiera ganar 300.000 pesos por mes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo lo haría o que yo no lo haría? Que sí. Sí, que lo haría. Muy bien, correcto, sí, yo lo haría. ¿Por qué no lo voy a hacer si es decente? Lo gano trabajando, ¿cuál es el problema? Yo no estoy robando, no estoy haciendo nada malo. Y si yo en lugar de ganar 300.000 pesos por mes pudiera ganar 800.000 pesos por mes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo lo haría o que yo no lo haría? Sí, claro. ¿Y cómo no lo voy a hacer? Si puedo ganar más trabajando, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si en lugar de 800.000 pesos yo pudiera ganar 1.500.000 pesos por mes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo lo haría o que yo no lo haría? sí. Muy bien, correcto, sí que lo haría. ¿Por qué no lo voy a hacer? Ahora, entonces, ¿por qué no lo hago? Acá está la pregunta del millón. ¿Por qué no lo hago entonces? Si estamos todos de acuerdo, y yo también, que yo lo haría. Entonces, ¿por qué no lo hago? La respuesta es muy simple. Nosotros estamos acostumbrados a siempre buscar problemáticas. Si yo le doy esta pregunta, se la hago a un chico de 5 años, me la contesta enseguida y muy bien. ¿Qué me va a decir el chico de 5 años? Porque vos no podés ganar 1,5 millones, porque si no, lo ganarías. Y esa es la respuesta correcta. Todo lo demás es un invento. ¿Se entiende? Entonces decir que yo tengo que ganar más no soluciona el problema. Yo lo que puedo hacer fácil es reducir el gasto. No puedo ganar más con tanta facilidad. Es más fácil gastar menos que ganar más. Entonces por eso se ataca siempre el gasto principalmente, porque es mucho más fácil. ¿Se entiende el razonamiento o no se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Porque a ustedes le van a decir en su futuro, bueno, pero vos podés ganar más, no solamente podés gastar menos. Bueno, entonces consíganme ustedes un trabajo en el cual yo pueda ganar 3 millones de pesos por mes y yo voy y lo tomo. ¿Ven? Entonces, ven, se terminó la discusión. No es tan fácil. Quizás a alguno me lo puedo conseguir a uno, a mí, pero bueno, a uno le podemos conseguir esa situación, pero no a todos. La inmensa mayoría no lo va a poder conseguir. Entonces, es más fácil siempre reducir el gasto que aumentar el ingreso. Bien. Ahora pasamos a elasticidad de ingreso o renta. Siempre es lo mismo, esa solamente es de la demanda, no hay de elasticidad de ingreso o renta de la oferta, solamente de la demanda. Entonces, acá, ¿qué es lo que mide la elasticidad, ingreso o renta? ¿Cómo varía la cantidad demandada cuando varía el ingreso o la renta de una familia? Por eso dice variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del ingreso de la renta. Esto puede dar dos resultados, positivo o negativo. Positivo son bienes normales, negativos son bienes inferiores. Bienes normales, acuérdense que son los bienes de lujo y no lujo, pero están todos los que están ahí. Bien. Luego tenemos la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada toma dos bienes y mide también solamente la demanda. La elasticidad cruzada del bien 1 respecto del bien 2. Entonces me dice, ¿cómo varía porcentualmente la cantidad demandada del bien 1 cuando varía el precio del bien 2?
Y también tiene dos resultados, positivo o negativo. Positivo son bienes sustitutos, es decir, por ejemplo, manteca y margarina. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos bienes. Y también negativo cuando son complementarios. También lo habíamos visto cuando vimos café con leche. Porque esos bienes se consumen juntos. Por lo tanto, si aumenta uno, aumenta el otro también. Y si disminuye uno, disminuye el otro también. Luego tenemos la teoría del consumidor. Acá se basa en ¿qué? En un modelo económico. Ese modelo económico, ¿qué me dice a mí? Y me da varia información. Por ejemplo, cómo consumen generalmente las familias o consumidores. Y se basa generalmente en supuestos razonables. No toma en cuenta cosas inconsistentes. Por eso nosotros ya vimos la ley de los grandes números. Porque siempre va a haber excepciones a todo lo que nosotros analicemos, porque esta es una ciencia social. Si bien usa una herramienta matemática que no usan otras ciencias sociales, que es la que frena a veces o limita o genera las restricciones presupuestarias, independientemente de eso, siempre nosotros nos basamos en la inmensa mayoría de los casos que esperamos que sea gente razonable, que la familia no actúe alocadamente, sino que actúe coherentemente y consistentemente. Y generalmente pasa eso, en su inmensa mayoría de casos, salvo excepciones. Bien. Y acá aparece lo que se llama utilidad. La utilidad se relaciona con la satisfacción y el placer que me dan el consumo de los bienes y servicios. Y hay distintos tipos de utilidades. Hay una función que se llama utilidad, que está en función de la cantidad de un bien, demandada de un bien, de 2 bienes, de 3 bienes, de todos los bienes que intervienen en el proceso productivo. Bien. Bueno, pero ahora me fui y no puedo volver al... Ahora me fui y no puedo volver al PowerPoint. Porque se ve que algo... A ver. Por ahí está con la pantalla completa, si aprieta ESC, por ahí sale o no. ¿Si aprieto cuál? La ESC, para salir de la pantalla completa, por ahí. Escape Sport. A ver. Ahí está. Sí, gracias, Perfecto. Gracias. Nada. Bien. Bien, entonces tenemos el tema de las funciones. Ahora, si nosotros analizamos una canasta óptima, generalmente la canasta óptima está formada por todos los bienes y servicios que nosotros precisamos. Ahora, fíjense si... Acá estamos. Acá tenemos un ejemplo, que creo que está en la página, si no me equivoco, a ver en qué página está. En la página 89. Acá tenemos una tabla de utilidad. Tengo en la primera columna zapatos, nivel de utilidad y sumatoria. ¿Qué me está diciendo esta tabla? Esta tabla me está diciendo que cuando yo no tengo ningún zapato, el primer zapato que yo compro me da una utilidad determinada, supongamos 100, que es el máximo. Pero yo ya tengo un zapato, ahora compro 2, el segundo par de zapatos. La utilidad que me da es mucho menor, 90 en lugar de 100. Por lo tanto, la sumatoria, el total de utilidad va a ser 100 que tenía de antes más 90 de ahora, 190. Si ahora que tengo 2 pares de zapatos compro el tercer par de zapatos, me va a dar una utilidad menor a la anterior. 79, quiere decir que ahora el total de la utilidad que yo tengo son 100 más 90 más 79, 269. ¿Qué me está indicando esto? Esto me está indicando que a medida que hay un, ¿cómo le podría decir? Que cada par de zapatos me va dando una menor utilidad.
Lo mismo pasa si yo hablaría de sillas. La utilidad crece en forma decreciente, es decir, siempre crece, pero ¿cómo crece? Menor al anterior, es decir, el zapato 2 creció, pero menor que el anterior. El zapato 3 creció, pero menor que el anterior. Acá vemos el concepto de utilidad marginal decreciente, es decir, un poco menos que el anterior. Va creciendo, pero siempre va creciendo un poco menos que el anterior. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No hay dudas? No. Seguimos entonces. Bueno, fíjense, acá tengo los precios que están dados. El consumidor debe hacer máximas utilidad, siempre empleando todo su ingreso. Entonces el precio tiene que ser siempre, si el precio de equilibrio es mayor tiene que ser mayor de 0 el precio. Por lo tanto, como el ingreso total de una persona o de lo que quiera yo averiguar siempre es el precio por la cantidad, la canasta óptica siempre va a maximizar su utilidad. Entonces, acá me aparece otra situación. En el libro me aparece en la página 91. ¿Qué me analiza acá? Me analiza si llueve o si no llueve y si compro un paraguas o no compro un paraguas. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Si analizamos esto, tengo o compro el paraguas o no compro el paraguas. Porque llueve o no llueve. Entonces, si analizo la utilidad de comprar el paraguas, va a ser el primer análisis va a ser, por ejemplo, puedo comprar el paraguas y no llueve. Si yo compro el paraguas y no llueve, no pasa nada porque me queda el paraguas para mí, para algún otro día que pueda llover. Está la otra situación. Comprar el paraguas y sí llueve. Si compro el paraguas y sí llueve, no hay problema porque me cubro de la lluvia y por lo tanto me estoy protegiendo de no mojarme. La otra alternativa, no comprar el paraguas si no llueve. Bueno, no pasa nada, porque ni compré el paraguas ni llueve, no llueve tampoco, por lo tanto, no hay ninguna modificación de ningún tipo. Y la última alternativa, no comprar el paraguas y si llueve. Esta alternativa la descarto. ¿Por qué la descarto? Porque si no compro el paraguas y si llueve y yo me voy a trabajar bajo la lluvia, me voy a empapar. Y si yo trabajo todo el día mojado, mañana estoy enfermo. Por lo tanto, esa alternativa no la analizamos. Pero acá miramos el gráfico de siempre el primer cuadrante. En el eje vertical tenemos la utilidad total y en el otro eje, en el eje horizontal, vemos el estado de la naturaleza, es decir, si llueve o no llueve. Entonces acá tengo esto que es una bisectriz, que sería siempre parejo, pero en realidad con las personas no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay personas que son más adictos al riesgo y hay otras personas que son menos adictos al riesgo. Entonces, cuanto más adicto al riesgo sea, más se va a ir desviando esta curva hacia la derecha. Y cuanto menos adicto al riesgo sea, más se va a ir desviando esta curva hacia la izquierda. Bien. ¿Alguna duda con esto que vimos hoy recién? No, profe. Bien. Bueno, vamos ahora a la otra, a la unidad 5, página 95. Perdón, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí, pregunta lo que quiera. Por ahí me lo debería haber preguntado al inicio de la clase, pero yo no entendí mucho lo que ya vimos respecto a la frontera de posibilidad de probabilidad o algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero no me quedó muy Frontera claro. de producción.
Bueno, ahora termino con esta unidad y vamos a la frontera de unidad de producción. Dale, gracias. ¿Me parece bien? Sí, sí, perfecto. Listo. Bueno. Ahora tenemos acá una tabla, que esa es la tabla de demanda. Estamos en la teoría general de los precios. Acá tenemos una tabla que es una tabla de demanda. En la primera columna tenemos los precios, 10, 7, 4, 2, 1. En la otra la cantidad demandada en toneladas. Acá el precio, pesos por tonelada, y acá la cantidad demandada en toneladas por mes. Como esto me está diciendo 20 toneladas, 50, 80, 110, etc., ¿qué significa esto? Esto significa que es una industria. Cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada. Y si miramos la tabla para arriba, de abajo para arriba, cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada. Por eso, cuando hacemos la representación gráfica, me dice, en matemática, me dice que da pendiente negativa. Justamente por esto. Porque a menor precio, mayor cantidad demandada, mayor precio, menor cantidad demandada. Eso es para la demanda. Acuérdense que la demanda la ejercemos nosotros, que somos familias o consumidores. La oferta. Para la oferta es lo mismo. En la columna 1, precio, en la columna 2, la cantidad ofrecida. La diferencia, ¿dónde está? Que la oferta la ejerce la empresa o el productor, no la ejerce la familia o el consumidor. Entonces acá es al revés. Cuanto menor es el precio, menor es la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque gana menos motivación para producir. Cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad producida. ¿Por qué? Y porque gana más, mayor motivación para producir. Y esta tiene pendiente positiva. Va creciendo. En el mercado lo que tenemos que hacer es relacionar los dos. El precio y la demanda. En la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Entonces, juntamos las dos tablas. Esta que vimos acá, esta que vimos acá, y armamos la nueva tabla donde está la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Acá observamos que en el cuarto renglón, en el tercer renglón, que es el número precio 4 pesos por tonelada, ahí coincide la demanda y la oferta, por eso se llama equilibrio o vaciado del mercado. Todo lo que se produce, todo se consume. Por arriba hay exceso de oferta, por abajo hay exceso de demanda. El exceso de demanda se llama escasez, porque faltan productos. El exceso de oferta se llama excedente. Cualquiera de los dos problemas me genera problema. Porque si usted dice, no, es preferible que sobra mercadería. Si sobra mercadería, el productor va a disminuir la producción y me va a echar gente y me va a generar desempleo. Si falta mercadería, van a aumentar los precios porque no alcanzan las mercaderías que ya están. Entonces, voy a perder poder adquisitivo. Esto está hecho en la tabla. También lo podemos hacer en el gráfico, que está en la página 101. Hay un punto donde se junta la oferta con la demanda. Y ahí, ese punto es el precio de equilibrio, me da que es el precio del mercado. Y si lo miro para abajo, me da la cantidad de equilibrio. Por arriba del equilibrio tengo el excedente, por debajo del excedente tengo la escasez. Bueno, hay factores determinantes de la demanda. El precio del bien en un determinado momento, pero además de las personas de consumir por el precio, consumen por otros factores más. Por el ingreso de las familias, más ingreso, más consumo, menos ingreso, menos consumo. Por los gustos o preferencias, por eso se gasta tanta plata en publicidad a las empresas, para que nos guste más. Y también por los precios que están relacionados con ese bien. Con la Coca-Cola tiene que tener en cuenta el precio de la Pepsi-Cola, ¿no? El alfajor de una determinada marca tiene que tener en cuenta el precio del alfajor de otras marcas competitivas con ella. Bien. Entonces, esos son factores determinantes de la demanda. También la oferta tiene factores determinantes además del precio. Además del precio, los factores determinantes de la oferta son los costos de los factores productivos,
Ahí tengo la materia prima, sueldos, etc. La tecnología, que son las máquinas que utilizo, y los precios de otros bienes relacionados, porque acá también hay que tener en cuenta los otros precios. Bien, entonces acá puede haber desplazamientos. Si hablo de los gustos pueden sufrir dos modificaciones, que guste más o que guste menos. Si gusta más, se desplaza para la derecha, porque fíjense que acá yo tengo el 0 y yo mido para dónde se desplaza por el eje horizontal de la cantidad demandada, que va creciendo para el lado derecho. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Más me alejo del 0, más grande es la cantidad demandada. Entonces, si gusta más, se consume más, se desplaza para la derecha. Si gusta menos, se consume menos y se desplaza para la izquierda. Si está igual, no pasa nada, ni se consume más, ni se consume menos. En el caso de los precios de otros bienes relacionados, por ejemplo, la manteca y la margarina, habíamos visto cuando vimos clasificación de bienes que el precio de la manteca, si aumenta, disminuye la cantidad demandada de manteca y aumenta la cantidad demandada de margarina. Por lo tanto, si aumenta el precio de la manteca, la cantidad demandada de margarina se va a desplazar para la derecha, porque aumenta la cantidad demandada de margarina. Y si baja el precio de la manteca, la cantidad demandada de margarina se va a desplazar para la izquierda, porque va a disminuir. Estos se llaman bienes sustitutos. Si hablamos de bienes relacionados, por ejemplo el café con leche, que ya lo habíamos analizado, aumenta el precio del café, baja la cantidad de demanda de café, también baja la demanda de leche. Por lo tanto, la demanda de leche, si aumenta el precio del café, se desplaza para la izquierda. Si baja el precio del café, aumenta la cantidad demandada de café y aumenta la cantidad demandada de leche. Por lo tanto, se desplaza la cantidad demandada de leche para la derecha. Profe, Sí, por ejemplo, la nafta sería un bien también dependiente, bueno, como dijo usted recién, que si aumentaría otras cosas. sí, señor. Aumenta, está relacionado con el automóvil. Cuanto más cara sea la nafta, menos vas a usar el auto vos. Y menos vas a comprar autos. Están relacionados todos los bienes, cada bien tiene su relación, hay que buscarla. ¿Se entendió? La nafta es un bien complementario con el auto. Sí, profe, ya está. Bien. Acá tengo los movimientos. Cuando hablamos de precio, de la variación, el triangulito, acuérdense que significa variación en matemática. Cuando hablamos de variación del precio, estamos hablando de un movimiento dentro de la misma curva de demanda. Pero cuando hablamos de otros factores, en el caso de la demanda, puede ser, en este caso, el ingreso, dijimos que si aumenta el ingreso de la familia demanda más. Pero no demanda más de todos los bienes. Si hablamos de la mortadela, que es un bien inferior porque es un bien barato, cuanto más gane la familia, menos cantidad demandada de mortadela va a tener. Entonces, más aumenta el ingreso de la familia, se desplaza la cantidad demandada de mortadela hacia la izquierda. Disminuye la cantidad demandada para el ingreso de la familia, aumenta la cantidad demandada de mortadela, se desplaza para la derecha. Porque cuanto menos gane yo, más me tengo que volcar por los bienes económicos. Cuanto más gane, puedo consumir bienes más caros. Entonces empiezo a consumir menos cantidad de bienes económicos. Lo mismo pasa con el jamón crudo. Acá está. Fíjense, si aumenta el ingreso de la familia, como el jamón crudo dentro de los fiambres es un fiambre caro, la familia va a aumentar el consumo de jamón crudo. Por lo tanto, se va a desplazar para la derecha, al revés del anterior. Y si disminuye el ingreso de la familia va a tener que disminuir el consumo de jamón crudo, porque es un fiambre caro. Entonces se va a desplazar para la izquierda. Bien, entonces los desplazamientos, cuando hablamos de la demanda, están relacionados con los gustos, con los precios de otros bienes relacionados y con los ingresos. Y cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de variación del precio. Los precios máximos, página 105. Precio máximo. Fíjense,
Cuando nosotros tenemos la oferta y la demanda, hay un punto que es un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, de ahí sale el precio de equilibrio. Pero si aumenta el precio, el Estado puede aplicar un método que se llama un subsidio. ¿Qué subsidia? No todo, subsidia el aumento del precio, es decir, este sería el nuevo precio. Pero entonces, para que no impacte sobre las familias, esa diferencia entre el precio que debería valer y el precio de equilibrio lo paga el Estado a través de un subsidio. Eso significa que me sigue saliendo lo mismo a mí, sigue valiendo acá. Precios mínimos. Acuérdense que siempre hablamos del precio de equilibrio, que es el precio del mercado. Si el precio mínimo está por arriba del precio de equilibrio, ¿qué significa? Que no puedo vender por debajo de ese precio. Por eso se llama precio mínimo. Como yo no puedo vender por debajo de ese precio, entonces va a haber un exceso de oferta, van a sobrar bienes. Si sobran bienes, corro riesgo de que tenga un desempleo. Y precio máximo, si el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, ahí, ¿qué significa? Que yo no puedo vender por arriba de ese precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber exceso de demanda. Si hay exceso de demanda, van a faltar bienes. Cuando vaya al supermercado, las góndolas van a estar vacías. Bien. Elasticidad, esto ya lo vimos. Bueno, acá estamos viendo, ahora lo vamos a ver, página 111. Esto es lo mismo que acabamos de ver recién. Fíjense, cuando la demanda es de este tipo, la variación del precio y la variación de la cantidad demandada es la misma. Es el mismo número, por lo tanto es 1. A eso se llama elasticidad unitaria. Pero así como puede ser unitaria, puede ser más vertical o más horizontal. Por ejemplo, en este caso, es más inclinada que antes. Entonces, ahora la variación entre dos puntos de esa curva, si la observamos, en el eje de los precios es más grande la variación que en el eje de las cantidades. Por lo tanto, como la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, perdón, la cantidad del precio es mayor que la cantidad ofrecida, el número va a ser menor que 1. Entonces se llama inelástica. Puede tender a ser más horizontal, más vertical, perdón. Entonces, si es vertical, puede llegar a ser vertical 100%. Entonces, no hay variación en la cantidad demandada. No hay variación en esa cantidad demandada, pero sí hay variación en el precio. Fíjense, como la variación de la cantidad demandada no hay, es 0. 0 sobre esta variación que puedo tener acá, que no importa si es 10, 50, 100, va a dar 0 igual, porque 0 dividido cualquier número es 0. Esto significa que esta elasticidad, precio de la demanda, es perfectamente inelástica. Bueno, esto no lo vamos a ver porque esto... Consulta. Entonces, si da 1 o más de 1 es elástica, si da menos de 1 es inelástica, y si da infinito es la elasticidad perfecta. No, si da infinito es perfectamente elástica. Si da 1 es unitaria. Si da 0 es perfectamente inelástica. Si da menor que 1 es inelástica. Si da mayor que 1 es elástica. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, Profe, sí. ¿vas a subir el PowerPoint? Sí, está todo copiado del libro. Esto es lo mismo que tenés en el libro. Yo todo lo fui siguiendo el mismo libro, por eso no les mando los PowerPoint, porque es exactamente lo mismo. No tiene nada nuevo. No es que le agregue algo nuevo. Disculpe, yo todavía no lo tengo, pero ¿tiene gráficos y eso? Sí, ¿cómo no va a tener? Ah, No hay un listo. libro de economía que no tenga gráficos. No existe. Economía sin matemática no existe, olvídate. El que te dice que te va a enseñar matemática, sin matemática, economía, no te está enseñando economía, te está enseñando
historia económica, que es otra cosa, que es diferente. Bueno, vamos a buscar ahora. Profe, ¿los gráficos para el parcial los tenemos que estudiar? Y si no, no vas a tener que estudiar todo de memoria, sino los gráficos son Claro. necesarios para que lo entiendas. Por eso tenés que tener y mirar los gráficos cuando vos estás estudiando. Si no, te las tenés que estudiar todo de memoria. ¿Me entendés cuál es el problema? Y si te estudias todo de memoria, no te va a servir. Sí, sí, ¿Por qué? perfecto. Porque te confundís una palabra y hiciste un desastre. Bueno, vamos a buscar acá frontera de posibilidad de producción. A ver. A ver si... Un minutito, ¿eh? Perdón, le hago una pregunta. Sí. ¿Mañana vamos a tener clases? Hablé con los alumnos y en el grupo de WhatsApp. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, pero no recuerdo haberlo leído. Hoy di la unidad 5, que no era para hoy, era para mañana. El miércoles le voy a dar las 6 y las 7 y no tenemos el jueves. Entonces el lunes le doy lunes y jueves, lunes y martes. Y el miércoles doy miércoles y jueves. ¿Eh? O sea que no es necesario ir a la facultad. ¿Cómo? No es necesario entonces que vayamos a la facultad, vamos a hacerlo virtual. No es necesario hasta que lleguemos a tener que dar el examen. Ahí vas a tener que ir a la facultad. Perfecto, pero por lo menos por esta semana hacemos virtual. Exacto, correcto. Perfecto. Bueno, frontera de posibilidad de producción. Vamos a ir acá. A ver, vamos a buscar un gráfico. Espera, Una consulta. Sí. ¿Ya se sabe la fecha del parcial, del final? Todavía no, pero habíamos dicho que podría ser alrededor del 25 de febrero, aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar. Sí. Yo me fijé con la cantidad de unidades que hay y la cantidad de días que vemos por unidad, y recién el 28 veríamos la unidad 16, que es la última. Bueno, mire, por eso les digo, todavía no se apuren porque aproximadamente por esas fechas van a ser los exámenes, entre el 25 y el 28. Se lo vamos a avisar una semana antes, quédense tranquilos. No sé, no es que lo vamos a aparecer de golpe. Bueno, le voy a aplicar frontera de posibilidad de producción de nuevo. Esta línea, vamos a buscarlo en el libro para que ustedes lo puedan ir viendo. Así no se confunde. Bueno, página 64. Miren que ya estamos en el día 10. En 15 días más probablemente es el examen. Yo les digo para que se pongan a estudiar. Porque si no, sigo agregando unidades y después es muy difícil esto. Bueno, en la página 64, ahí está frontera de posibilidad de producción que está en forma homogénea. ¿Homogénea qué significa? Que los bienes tienen el mismo costo de oportunidad. Por lo tanto, la representación gráfica es una línea recta. Esta sería la frontera de posibilidad de producción. Acá tendríamos un bien y acá tendríamos el otro bien. ¿Cómo se mueve la empresa? Se mueve por esta línea, para arriba o para abajo. Porque es en forma eficiente. ¿Qué significa eso? Significa que todos los trabajadores están trabajando, todas las máquinas están funcionando, todo el espacio físico del edificio está ocupado. Es el estado ideal, estado óptimo. 100% eficiente. Por lo tanto, no puedo producir por arriba, por acá. ¿Por qué no puedo producir por acá? Porque no tengo capacidad para hacerlo. Puedo producir por acá abajo, pero no me conviene producir por acá abajo. ¿Por qué? Porque eso es ineficiente, tengo pérdida. Y si una empresa tiene pérdida, se funde. Es muy simple. El único que no se funde, ¿quién es el único que no se funde? El Estado. Correcto, el Estado. ¿Por qué no se funde el Estado?
Es muy simple. Porque voy a imprimir billetes. Le aumento los impuestos a usted y se acabó la historia. Y ¿se entiende? O sea, el impuesto es coactivo, es coercitivo, no es voluntario. No existe si querés lo pagás, si no querés no lo pagás. Si no lo pagás, te voy a sancionar. Entonces, te pongo en un veraz, después no puedes tener un crédito, puedes tener una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te obligo a pagarlo. En la empresa, bueno, me podés obligar a consumir bienes y servicios. Por eso, la empresa se va a fundir. Y arriba es inalcanzable. Esto cuando estamos hablando de bienes homogéneos que tienen parecido costo de oportunidad, es decir, dulces y chocolates. Ahora, si hablo, página 67, si hablo de bienes que son diferentes, soja y muebles, entonces ya no es más así. Ahora es una curva. Ahí tienen el gráfico en la página 67, es una curva. Esa curva, ¿por qué es una curva? Porque puede ser cóncava o convexa, según si el costo de oportunidad aumenta o si el costo de oportunidad disminuye. Si el costo de oportunidad aumenta, va a tener una panza hacia afuera. Si el costo de oportunidad disminuye, esa panza va a estar hacia adentro. Bien. Acordémonos que el costo de oportunidad es la capacidad que tiene la empresa o las personas de dejar de consumir un bien para consumir otro bien o de dejar de producir un bien para producir otro bien. Por ejemplo, ustedes mañana no van a ir a la facultad. Entonces, en ese horario que no van a ir a la facultad, van a hacer otra cosa. Ese es el costo de oportunidad. Gracias a que pude dejar de ir a la facultad, voy a poder hacer otra actividad que no la iba a poder hacer si no. ¿Se entiende lo que es el costo de oportunidad? Sí. Y se entendió la frontera de posibilidad de producción. Lo que siempre se produce sobre la frontera de posibilidad de producción. No se puede producir fuera de eso. Por eso es necesario entender esto, porque si no, la gente le dice, por ejemplo, exporta. No se exporta así a lo loco. Se exporta solamente lo sobrante. Usted dirá, la palabra sobrante, tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar la palabra como corresponde. Sobrante no es la porquería. Sobrante es lo que sobra. Si yo fabrico 10 millones de sillas y voy a utilizar 5 millones de sillas, me están sobrando 5 millones de sillas. Entonces yo puedo exportar 5 millones de sillas. No puedo exportar las 10 millones de sillas. Si no, no tengo silla para que ustedes se sienten. Entonces una silla acá va a salir 10 millones de pesos, porque no va a haber silla. ¿Se entiende lo que le explico? Entonces, yo diría, fabrica más sillas. No puedo fabricar más cantidad de sillas, porque estoy fabricando en forma eficiente. Estoy empleando todos los factores productivos al 100%. Lo único que supera el 100% es la inflación, nada más. Por lo tanto, no puedo hacer eso. Sí puedo mejorarlo para el futuro, pero no lo puedo hacer para ahora. Creo que esto se los dije cuando estábamos en la facultad, la primera clase. El terreno de al lado de la facultad es del ferrocarril. ¿Y el ferrocarril de quién es? Del Estado. ¿Y la universidad de quién es? Del Estado. O sea, es el mismo Estado. El Estado Nacional, sí. Ni siquiera es el Estado provincial, ni municipal, es el Estado Nacional. Sí, el mismo Estado. Entonces confirmamos un convenio, ya tengo el terreno. Sí, correcto. Entonces para la próxima clase tengo el edificio hecho. No. Me va a llevar 1, 2 o 3 años ese edificio. Porque tengo que tener, primero hacer el convenio, hacer el traspaso del terreno. Después hacer los planos, me lo tienen que aprobar esos planos para la construcción. Después tengo que hacer la construcción de ese edificio. Después tengo que amueblar el edificio. Después todo eso me lleva un montón, y tengo que invertir un montón de plata. Lo cual eso lleva años. Entonces, durante años ustedes no van a tener bienes si yo exporto todo. Entonces, para exportar primero tengo que producir más. Y después que produzco más, exporto más. ¿Se entiende? Porque la frontera de posibilidad de producción
no me deja fabricar lo que se me canta. No es un bolsillo del payaso que el payaso mete la mano en el bolsillo y saca un conejo, saca cualquier cosa de ahí adentro. Pero esos son trucos. Acá no hay truco. Entonces, ¿se entiende la diferencia? ¿Entiende dónde está el problema? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces recuerden que mañana nos vemos el miércoles, y el miércoles entonces hacemos lo mismo para el jueves. Y vayan leyendo, porque estos temas son fáciles. Ese libro es muy fácil, es un libro para gente que no es economista, por lo tanto no requiere ningún problema. Si no lo quieren comprar, fotocópienlo, le va a salir lo mismo, pero léanlo. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. ¿Está bien? Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Hasta luego.